De todo lo que me has platicado, Naomi, ¿cuáles son las características que tú identificaste debe de tener un abogado postulante? Sí, pues tiene que tener, primero habla como de las relaciones que tiene que plantearse tanto con todos, ¿no? Con los jueces, con las partes, a tener una buena oralidad, también saberlo plantear en los escritos y pues regirse bajo los principios que se supone que debe de ser el abogado ideal, ¿no? Ujú. Y también que nunca paran de estudiar constantemente, hay que estar pues renovando de reconocimientos, porque usted decía, ¿no? El dinamismo, entonces las normas cambian y nosotros tenemos que estar constantemente preparados para esos cambios. Perfecto. Bueno, creo que sí son características muy importantes estas que has identificado. Y principalmente esto de la oralidad. Recuerden que el abogado tiene que poder desarrollar argumentos orales y también escritos. Cada uno tiene su respectivo campo de batalla y de aprendizaje. Pero lo más importante de lo que te escuché, Naomi, es esta cuestión, la práctica. Si no practican, difícilmente van a ir tomando estas habilidades. Bueno, qué bueno que le gustó la obra. A ver, vamos a escuchar a otro, en este caso a la señorita Alejandra. Señorita, la escucho, Alejandra Hernández. Sí. Bueno, pues yo quiero comenzar diciéndole al profesor que la verdad esta es como de las lecturas más interesantes que me han dejado hasta ahora en la carrera. La verdad me gustó bastante, o sea, no esperaba que fuera un libro así. No conocía al autor, pero me gustó mucho, mucho el libro, de verdad. Se me hizo un libro muy, muy interesante, hasta dije, ojalá me lo hubieran dejado al principio de la carrera. Eh, no sé, me gusta mucho todo lo que plantea Bailey sobre justamente estas características que tiene que tener el abogado y cómo estudió aviación y cómo hace esas comparaciones entre un aviador y un abogado y cómo dice que tiene que reaccionar rápido, que tiene que tomar decisiones importantes. Eh, También menciona que pues al final de cuentas tanto un aviador como un abogado es una persona, entonces que puede equivocarse, pero que tiene que actuar rápido cuando se equivoca y que no puede dejar que cualquier error sea como fatal. También me parece muy interesante lo que destacó mi compañera o todas estas características de la oralidad, de la lectura y cómo Bailey da tips de cómo puedes mejorar. De hecho, pues me sorprendió mucho que dijera que no hay que tomar notas en los juicios y que hay que tener buena memoria e irla desarrollando para que, por ejemplo, si se va a dar una conferencia o algo así, evitar como tener escritos o un discurso ya preparado, porque mencionan los puntos débiles que puedes tener si haces eso. Entonces, no sé, me parece un libro muy interesante. Igual un punto que me gustó fue lo de los jueces, que también los hace ver como personas. Y dice que a veces, pues por más que ellos quieran, si conocen ciertos detalles o pues logran inferir ciertas cosas, no pueden ser como del todo imparciales. Entonces, no sé, se me hizo un libro muy, muy interesante. Y fíjese usted esto, a diferencia de la obra previa, Carneluti, donde hace ver romántica la figura del juez, este juez semidios, perfecto, con su espada de Damocles, impartiendo justicia por aquí y por allá. Aquí ya nos plantean un juez, pues de aquellos que han estado en la lisa procesal, ¿no? Que hemos tenido de chile, mole, dulce y pozole. Nos tocan todo tipo de jueces y con todos tenemos que trabajar, porque así es nuestra función. Piense usted esto que me acaba de decir. ¿Vieron
que esta semana detuvieron a unos sujetos que se metieron a asaltar a una casa en las noticias, que incluso están los videos en todos en los noticieros, donde los sujetos están tratándose, bueno, se ve como detienen a uno intentando de huir en una camioneta y otros están brincándose por unas azoteas? ¿No lo vieron? Bueno, ustedes serían unos excelentes jueces porque pues como van con la vida con los ojos cerrados, pero piensen al juez que le toca realizar el proceso de estos sujetos. Si en la mañana, cuando se está tomando su café o está desayunando, está viendo la nota que los detuvieron en el lugar de los hechos con las manos en la masa, ¿creen ustedes que será fácil su función de ser imparcial? Entonces, hay que proponer que los estudiantes de derecho se conviertan en jueces. Total, esos van por la vida con los ojos cerrados. No hay problema. Hay que ir analizando estas cuestiones. Pero como este caso tenemos muchos, ¿no? Y a veces las notas, y esto hay que tomarlo muy en cuenta, pues su función es conmover, editorializar. No sabemos el hecho bruto, sino lo que nos dice. ¿Estamos de acuerdo? Ejemplo, escucho la nota de estos sujetos que cometieron un feminicidio con una niña de 12 años. ¿Sí escucharon? ¿Eso sí lo escucharon o no? Y que le dieron prisión vitalicia. Pues del modo que me plantearon la nota, miren, prisión vitalicia se me hizo poco. Pero si nos vamos a lo que dice la Constitución, a mí me parece que la prisión vitalicia es inconstitucional. Entonces, poco a poco tienen ustedes que ir, digo yo, como que poniéndonos las gafas, ¿no? Lo mismo hace un juez. Las gafas con las que un juez debe de ver el proceso son distintas de las que lo vemos el resto o los que no estamos inmiscuidos en él. ¿Estamos? Pero qué bueno que le gustó a Alejandra. ¿Y cuáles son las características del abogado ideal? ¿Qué fe lleva usted? Bueno, pues justamente eso. Dice que debe de leer muchísimo. A ver, ¿y Dice cumple usted esa primera característica? No, de hecho, fíjese que pasó algo bien curioso. Estaba leyendo y yo decía como, ay, o sea, está bueno el libro, pero ya me cansé y decía como, y justamente el autor menciona, si usted ya siente que su cerebro está como sobrecargado y agotado, es porque no ha desarrollado bien esta habilidad. Bueno, entonces ahí tiene usted una, una primer tarea, ¿no? ¿Qué otra habilidad? Habla sobre la oralidad, que es muy importante ese poder como de convencimiento y que pues hay que desarrollarlo. También habla sobre la memoria, que tiene que ser muy importante y da como algunos consejos para, pues como para también desarrollar esa parte. Dice que tiene que tener el don de gente, que tiene que desarrollar como esas habilidades con cualquier tipo de persona, sea como de su agrado o no. Eh, Sí, porque imagínense, el primer tamiz que ustedes tienen que pasar para empezar a tomar cualquier caso es caerle bien a su cliente. ¿Ustedes creen que si no le caen bien a su cliente, los va a contratar? Entonces, son detallitos. Pero bueno, Alejandra, entonces, más que preocuparnos, hay que ocuparnos. Son habilidades que se adquieren con la práctica, no pasa nada. Y muy pronto las tendrá, estoy seguro. Muchísimas gracias, señorita. Señorita Danae Balín, por favor. Buenos días, profesor. Buen día. Bueno, al igual que mis compañeras, a mí también me gustó mucho el libro, pero me gustó igual por la razón en la que lo sentí un poco más ameno, por estas razones de que no nos hace un recorrido histórico, sino que simplemente nos da ciertos puntos y de esos ciertos puntos nos explica
ciertas habilidades. Es como, no sé, lo sentí la verdad como una charla motivacional y cuando terminé de leerlo fue como, no sé, como que me sentí, dije, no, ya de aquí yo, ya hacia arriba, como que me sentí bastante motivada porque ya me daba esas pautas. Por ejemplo, en la cuestión de que menciona el jurado, ¿no? Que fue un capítulo que a mí me gustó mucho, que precisamente esa es la razón por la cual él dice que no debemos de tener notas, porque el contacto visual es muy importante, que te dice que siempre hay que pasar de un individuo a otro y después mantener la mirada ahí, después dirigirnos hacia todos y después otra vez a los individuos, porque de alguna u otra manera me hace recordar a una clase de retórica que tuve en la que el profesor nos decía que justamente el auditorio cuenta mucho para cuando una persona está justamente litigando, porque a final de cuentas lo que busca el abogado es persuadir o convencer a la audiencia, al final de cuentas. Entonces, el contacto que se hace con el público se me hace un punto bastante importante de recalcar porque es empatizar, es decir, es hacer como que el público realmente se cuestione de decir, entiendo el punto y entiendo toda la evidencia que me está dando y puede haber pasado, puede ser que esta sea la verdad y de la misma manera con el juez. Y al igual que mi compañera Alejandra, a mí también me gustó mucho esta humanización no solo del juez, sino del abogado también, porque justamente dice que, pues a final de cuentas, pues todos son personas y que todos se pueden equivocar de alguna u otra manera, pero justamente está esta cualidad de la disciplina, ¿no? Que ya es decisión de uno si a partir de esa equivocación, pues dice, no, pues creo que ya para esto de ser litigante yo no funciono, yo no sirvo, o a partir de eso decir, bueno, pues si no soy un buen litigante ahorita significa que tengo que trabajar en ciertas cosas, que si me falla la memoria, pues la puedo trabajar, que si me falla el don de la gente, pues lo puedo trabajar. Y también me gustó mucho la parte donde menciona donde compara la guerra, donde dice que es una cosa la táctica y otra cosa la estrategia, porque siento que la táctica y la estrategia son cualidades o habilidades muy difíciles de adquirir, porque normalmente cuando uno se presenta frente a una persona, cuando pues obviamente defiende un cliente o pasan este tipo de cosas, pienso que lo come a uno la situación en muchas ocasiones. El hecho de que realmente una persona depende de cómo te desempeñas, de cómo hiciste la investigación y de todo eso. Me parece que la acción de reaccionar rápido en esos momentos es muy importante y es una habilidad bastante complicada de poderla desarrollar. Y pues me gustó bastante la lectura. Muy bien. Y la misma pregunta, señorita, entonces, de aquí para usted, ¿cuáles son las características, habilidades que debe, cuáles características considera que tiene y cuáles considera que le hacen falta? Pues yo pienso que una de las cualidades más importantes que debe tener un abogado litigante debe No, ser no, la no. disciplina. Usted. Ay, Yo, usted. Ah, pues, yo al menos siento que tengo bastante buena memoria. En eso sí estoy, como puedo decir que tengo bastante buena memoria, pero al contrario, me falla mucho esta parte de hablar al público. Yo me pongo muy nerviosa y en muchas ocasiones tiendo a desconfiar de mí misma. Incluso aunque sé, por ejemplo, me pasa que sé, por ejemplo, ahorita el libro, que sé que lo leí, que sé que lo razoné y todo, al momento de hablar al público como que siento como si no supiese nada. Entonces como que no sé, me da como un pánico un poco y siento que es algo en lo que tengo que trabajar. muy bien. ¿Y lectura? ¿Cómo anda de lectura? ¿Le gusta Bien, de hecho leer? me gusta, sí, mucho, me gusta leer mucho. Creo Perfecto. que, por ejemplo, cuando, no me acuerdo si fue, creo que fue Borges, cuando a los últimos años de su vida, que pues obviamente perdió la vista, me acuerdo que su esposa, por ejemplo, le leía en las noches para que él pudiera siguiendo teniendo ese hábito y siento que es algo muy, muy, muy padre porque creo que Borges decía algo así como que lo importante no era escribir, sino lo importante era leer. Creo que es algo muy, muy, muy importante y al menos a mí me gusta bastante. Bueno, perfecto. De propio Borges, ¿ha leído usted Funes el Memorioso?
Sí. Ok, bueno, pues ahí a los demás compañeros, sí, es un cuento corto, Funes, así como se escucha, Funes, el memorioso. Trata precisamente de una persona que tiene una memoria tan maravillosa que no se le olvida nada. Y ya, y lean el resto del cuento, muy interesante. Los cuentos de Borges son fantásticos. Muchísimas gracias, señorita. Por favor, compañera Denise, ¿la escucho? Bueno, a mí también me pareció muy interesante y me gustó mucho el libro, y sobre todo porque hay un aspecto en que habla sobre el interrogatorio, y creo que ahí también se ven muchas de las habilidades que debe tener el abogado, porque primero dice que el interrogatorio como que busca un poco este punto de la verdad y de la justicia y demás, ¿no? Pero también dice que es un arma muy poderosa, porque pues tanto puede ser utilizada a tu favor, también en tu contra, y es aquí donde pues entra el abogado, porque dice que tiene que tener esa capacidad de hacer un interrogatorio que lo beneficie y que prepare además a su testigo cuando le toque enfrentarse a él. Habla un poco sobre de esta capacidad de síntesis que debes de tener al elaborarlo, de esa capacidad, esta manera de ser, de tener buena memoria, como bien ya lo mencionaron, porque dice que hay muchos datos alrededor que si no los captas en el momento y si no tienes esta capacidad de entenderlos y de razonarlos en el momento, pues muy difícilmente vas a poderlos ocupar con eficiencia durante el interrogatorio. Y recuerda mucho esta parte que habla, o sea, aquí mete mucho a los testigos, porque hace un ejemplo respecto de una persona que inculpa pues a un ladrón. Supuestamente lo asaltaron y en este caso no lo vio, realmente no lo vio. Pero es increíble esta capacidad que luego también tenemos los humanos de rellenar esos espacios vacíos donde no encontramos en nuestra memoria qué meter. Y entonces empezamos a meter que tenía ojos claros, que tenía tal altura, etcétera, cuando en realidad no es así, ¿no? Entonces dice que aquí es donde pues entra mucho esta astucia del abogado y esta capacidad de elaborar un interrogatorio que cuente con todas las, no sé, con todas las bases para poder enfrentar y encontrar al final de cuentas la verdad, y también para convencer a tu jurado de que lo que está diciendo es mentira, porque si tú le preguntas al que supuestamente eh, era bueno, el que acusaba supuestamente al ladrón, pues todos podrían creer que sí, ¿no? Porque pues él dice, no, pues yo lo vi, yo algunas señas particulares y demás. Entonces, pues mucha gente podría irse con la finta, porque además es algo que tiene que ver mucho con la experiencia del jurado, ¿no? O sea, todos nos han asaltado, sé que puede ser así y demás, pero ahí es donde tú entras a atacar todos estos argumentos y decir, es que no puede ser por esto, por aquello y demás. Entonces, creo que ese es un punto muy importante, saber elaborar todo esto y saberlo afrontar. Y bueno, eso fue lo que me gustó. Y otro aspecto fue, pues precisamente lo de la oratoria, ¿no? La capacidad que debes de desarrollar respecto del lenguaje, porque hablaba mucho de que muchas veces queremos hablar con un lenguaje muy rimbombante, pero a veces no es necesario al principio. Eso ya se va adquiriendo, pues precisamente conforme a la práctica. Entonces dice que como que es un error un tanto de los abogados que inician, como querer llegar de lleno con ese tipo de lenguaje cuando no lo comprendemos al 100, cuando a veces ni siquiera sabemos el significado de las palabras que estamos diciendo, o cuando llegamos con esta manera de querer como lucir bien con un lenguaje, pero al final de cuentas ni nos damos a entender. Entonces dice que es importante ser concisos, o sea, hablar con claridad, saber explicar lo que decimos y ir metiendo poco a poco este tipo de lenguaje más fino, por así decirlo, conforme a la práctica. Y bueno, esa sería mi aportación. ¿Y cuáles son las habilidades que ya tiene usted y cuáles les falta trabajar? Yo, todas creo. Como que O sea, todas. pues me falta todavía la capacidad de síntesis. Creo que tengo buena memoria, pero pues todavía me falta. Siento que no puede haber un momento en el que diga que ya estoy plena. Siempre creo que debo de seguir trabajando, aunque yo sienta que ya. Ah, no, bueno, eso es una cosa, pero por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo ejemplo en el fútbol, yo tengo habilidad de pegarle con pierna derecha y pierna izquierda. Ah, bueno. ¿Puedo mejorar? Sí, pero ya tengo la habilidad. Hay otros que no usan la pierna izquierda ni para subirse al camión. Ah, bueno, sí, sí, Cuando sí, yo cierto. pregunto qué habilidad tiene, me refiero a esa. ¿Cuál ya siente usted? Todos decimos en esto sí soy bueno, ¿no? ¿O no? Sí. ¿En cuál usted piensa que sí
Está, Bueno, en la memoria, y también hablaba de la capacidad de entender un libro aunque lo leas rápido. O sea, no porque tengas que leerlo rápido, pero en eso creo que me ayuda mucho porque, o sea, yo sí leo muy rápido las cosas y como que más o menos siento que sí puedo entenderle sin necesidad de volverlo a leer. perfecto. Entonces creo que ahí también podría ser. Muy bien. Además, les está faltando algo bonito, pero eso como que creo que les da calosfríos, ¿no? Trabajar, Ah, sí. trabajar, maestro. Sí, si no empiezan a trabajar en el área procesal, que es en lo que estamos, las habilidades son muy difíciles de adquirir, porque como me decía hace unos segundos Danae, es que yo puedo saber todo, pero cuando llego ante el auditorio es cuando empiezo a temblar, es cuando me empieza a sudar frío, etcétera, etcétera, etcétera. Al primer regaño ya salgo corriendo y ya les he enseñado, ya les he mandado audiencias donde es muy común que la autoridad nos hable brusco. ¿Están de acuerdo? Entonces, se tienen que ir acostumbrando. Eso no quiere decir dejarse. ¿Estamos? Muy bien, muchísimas gracias, Denise. Daisy, ¿te escucho? ¿Sí me escucho bien? Yo la escucho bien. Ok. Bueno, pues a mí sí me gustó el libro, sí me gustó bastante. De hecho, hasta a comparación del primero lo sentí muchísimo más fácil de digerir. Aunque a un inicio, obviamente, cuando lo abrí y vi la cantidad de las hojas, dije, ay, no, ojalá no esté tan pesado, pero no, la verdad es que no. Bueno, pues básicamente a mí me gustó mucho porque además, como nos lo cuenta el mismo autor, que a él le hubiera gustado haber encontrado un libro que le dijera cómo es que debe de ejercer en un futuro, o sea, cuando él era un estudiante de derecho, y básicamente él nos comienza contando sobre cómo se maneja todo este ejercicio de la ley, que se encuentra en pirámides y nos habla principalmente del abogado litigante que se encuentra arriba, que al momento de llegar a una disputa, se supone que ya debería de saber cómo manejar todo esto, o sea, cómo darle una orden de cómo manejarlo, pero no muchas veces nos encontramos abogados así. De hecho, hasta nos dice que cuando una persona llega a litigar no es porque precisamente sepa lo que está haciendo, sino porque dice que en estos momentos cualquiera puede serlo, pero debería de estar preparado, así como un estudiante de medicina debe de estar preparado, es lo mismo aquí. De hecho, hasta nos llega a dar como que un ejemplo de un hospital, de cómo un hospital no siempre va a tener un médico, ¿qué era? Bueno, los médicos que operan, que no siempre lo van a tener integrado, pero si el mismo hospital sabe que tú necesitas un médico que se especialice en eso, obviamente te van a dirigir a eso, pero que no siempre pasa en este caso. Y principalmente el título de cómo se gana un juicio, yo principalmente me basaría a no solo comenzar en el momento en el que te llegue el caso, sino desde ahora, o sea, de tomar herramientas que los mismos personas con las cuales te contactas te pueden dar, analizar los libros bien, perdón, que se me va el aire. Este, y así como tener todo esto que es la memoria, que la memoria es importante porque aquí puedes encontrar y poder recabar los datos que te van a ayudar para solucionar el juicio. Y también otra característica que debe de tener debe ser flexible, porque no siempre te vas a encontrar con personas que tengan la misma ideología que tú, y si no la tienen, vas a chocar. Y pues esto no va a ser fácil porque una de las características que debe tener un abogado es que debe de saber relacionarse con la gente, que sí que es lo principal que debe de tener. Y ya pues es todo esto de la oralidad, que es sumamente importante, además de lo escrito, pero cuando es por escrito no se puede transmitir las mismas ideas y emociones cuando se trata de la oralidad, sobre todo cuando estás en juicio. Y es sumamente importante. Y pues ya aparte de todos estos capítulos que tiene de dominio del lenguaje, de la memoria, de la introducción a la evidencia, de cómo se debe de preparar toda la evidencia, yo siento que todo esto de cómo ganar un juicio se basa desde este momento, prepararte, tomar todas las herramientas que te da la misma escuela de derecho,
saber relacionarte con la gente, saber cómo ir manejando tu memoria y todo esto. Muy bien, y fíjese esto de relacionarse con la gente, cómo es importante, porque luego les dicen, van a trabajar en equipo, ¿y qué es lo primero que contestan ustedes? ¡Ay, no! Yo no sé, no. El abogado requiere relacionarse, siempre, siempre, siempre. Entonces, y la misma pregunta, Daisy, ¿qué habilidades ya considera usted que tiene y cuáles necesita adquirir? Yo considero que tengo mucho el de la memoria. Esto de relacionarme con la gente, o sea, llegó un punto de mi vida donde sí me costaba algo relacionarme con la gente, como que chocaba mucho por ideas, pero siento que ya desde que entré a la universidad, o sea, desde ese año en particular, traté de ya no ser tan pesada con las opiniones de la gente, o sea, porque a veces como que la gente sí es medio cruel, ¿verdad? Pero uno tiene que empezar a ser más flexible, o sea, no tomar también tan a peso lo de los demás, pero también contarlo, o sea, tener la mente abierta y siento que también el de la lectura, lo podría reforzar mucho más. Sí leo, pero siento que debería leer mucho más de lo que ya leo Ok. y todo. Bueno, ¿y de trabajo cuándo qué? Este, ah, Ay, ay, maestro, ay, 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 ay. ¿Qué? ¿Eso cuándo empieza? ya lo más antes posible. Eso, recuerden que aquí nuevamente tienen que ir y probar si les gusta el penal, el civil, el mercantil, el familiar, incluso si les gusta el litigio. Porque también es válido decir, ¿no? A mí no me gusta eso. Y ser otro tipo de abogado, como nos explica el libro. ¿Estamos claros? Perfecto. Por favor, señor Daniel, lo escucho, Daniel Reyes. Sí, profesor. Voy, deje, coloco mi cámara. Por favor, Listo. dime, por favor. Bueno, el libro, como yo creo que la mayoría de nosotros nos reflejamos en él. A lo mejor no del todo, a lo mejor nos sentimos también como regañados o a la vez presionados, ¿no? Puede ser, puede ser. Pero yo creo que también es un libro que nos enseña mucho a lo que nos vamos a dedicar. Nos enseña mucho a cómo debemos ejercer esa profesión y por eso reincido en que este libro nos ayuda a comprender lo que es un abogado como tal. Y bueno, a mí me gustó mucho la parte en donde el autor dice que para ser un buen abogado, tenemos que, bueno, un buen abogado es como un buen jugador de ajedrez, tenemos que prever las consecuencias de cada movimiento que podamos llegar a hacer. Y esta parte me gusta mucho porque no es como el primer libro en el que leo esa parte de que tiene como, de que nos asemejan con un jugador de ajedrez. Y me es un poco irónico porque me acuerdo que cuando empezaron las clases en línea, en primer semestre, pues en la computadora, en lo que tenía una clase, o sea, no digo que lo haga aquí, profe, pero bueno, lo hacía, me ponía a jugar ajedrez irónicamente, entonces me da como el sentimiento, ¿no? Pero bueno, en base al libro, yo creo que, bueno, hay una parte en la que dice cómo tiene que ser, cómo es un abogado y, bueno, o qué características suele tener, ¿no? Respondiendo también a la pregunta consecuentemente, es que también tiene que tener como habilidades tanto, son como destrezas, tanto mentales, de análisis, y creo que nuestra carrera también es como un juego, porque pues a lo mejor no es como en otras carreras, que son cosas que ya están establecidas, y a nosotros, pues, por así decirlo, cambian las reglas del juego constantemente. Aunque suelen ser las mismas, algunas partecitas suelen cambiar. Y bueno, tenemos que tener como habilidad o conocimiento en algunas áreas en particular, que eran las que mencionaba el autor, como son historia, psicología, filosofía. Creo que filosofía es de las más importantes porque el autor citaba de que nosotros tenemos que tener una filosofía personal. Dicha filosofía, pues la tendríamos que aprender a manejar. Bueno, también está en la cuestión de la memoria. Se refería más que nada a utilizarla en cuanto a los juicios. Y esto yo lo asemejo en otra parte, no me acuerdo en qué parte del libro, pero lo asemejo porque decía que nosotros tenemos que actuar de manera inmediata y eso es otra habilidad que nosotros vamos a tener que desarrollar con el tiempo,
porque nosotros ya no podemos consultar a lo mejor a un amigo, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? En un juicio. Nosotros tenemos que reaccionar porque al final de cuentas la confianza del cliente hacia nosotros es importante. Entonces nosotros tenemos que aprender a reaccionar al momento y no, pues no dudar. Nosotros tenemos que tener tanto memoria y para eso, como para saber qué es lo que vamos a citar y también cómo lo vamos a desarrollar, si a través del uso de la analogía, que también es importante. Entonces yo siento que esa parte de una resolución de problemas así, súper rápido, es de lo más importante que un abogado debe tener, porque no, como dice ahí, ¿no? O sea, nosotros no vamos a poder consultar al juez o al otro abogado, así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que saber qué hacer y resolver ese problema o esa pregunta o lo que sea que pase inmediatamente. Y bueno, también nosotros tenemos que tener como cierta habilidad intelectual, porque dice que un abogado debe tener ciertas habilidades, pero no nacemos con ellas. Nosotros las vamos a ir formando con el tiempo, pero como dice, o sea, hay mucho, el error de muchos de nosotros es que comenzamos a trabajar tarde o bueno, a ejercer la carrera como tal, porque hay como muchas, a lo mejor muchas excusas que llegamos a poner, Ya pero dice que, vas a empezar a agredir tú también, Daniel, con eso del no, trabajo. no, Mira, no, o sea, hasta me puse chinito nada más de escuchar esa palabra. No, hombre. no, o sea, es que me cito en eso porque pues yo actualmente pues sí trabajo, pero yo soy gerente de un restaurante, pero no ejerzo mi carrera como tal. Y pues ya son cosas como que pienso, entonces digo, o sea, si estoy trabajando aquí, ¿cuál es mi excusa para no trabajar ya con mi carrera, no? Porque, o sea, de que quiero, ¿no? Pero a la vez es como de, sí, empezamos después, ¿no? Entonces ahí me quedé como súper regañado porque fue como de que me dice el autor, ya trabaja, o sea, Pero ya empieza. otra cuestión, Daniel. Iniciar en el litigio es un poco, ¿cómo llamarlo? Al inicio es difícil, es ingrato. ¿Por qué? Porque nos pagan sueldos muy bajos. Hay ocasiones que ni pagan sueldo al pasante. Entonces sí, empezar a trabajar en esto es un poquito complicado. Qué bueno. Y para concluir, ¿qué habilidades tienes y cuáles te faltan? Bueno, es que me faltó, bueno, A ver, dime qué te faltó, te interrumpí. es que, bueno, iba a relacionar eso junto con la parte de una buena preparación, y es que una buena preparación significa una buena investigación, y una buena investigación requiere de un buen investigador, y el autor asemeja a un buen investigador a un buen abogado, con sus habilidades, en la cual describe todas las pruebas que, bueno, sí, no, las pruebas que se pueden llegar a tener como la testimonial, escrita, pericial. Y bueno, nosotros tenemos que aprender a tener el manejo de esta y precisamente la espontaneidad es una de las habilidades que tenemos que tener. Espontaneidad y preparación porque tenemos que aprender a manejar cada tipo de prueba, sea electrónica, oral. Entonces, siento que ser un abogado es tanto ser un jugador de ajedrez como como tener buena destreza. Entonces, yo siento que las habilidades que ya tengo probablemente sea la destreza y resolución de problemas porque son como una habilidad que adquirí en mi trabajo, porque pues, por ejemplo, los empleados ya no, pues yo ya no le puedo preguntar a otra persona como de qué hago, ¿no? Dice, yo le tengo que resolver los problemas a los empleados, entonces son como habilidad que dice que vas resolviendo, bueno, vas adquiriendo. También siento que eh, el, el lenguaje, o la oralidad, pero eso todavía lo estoy trabajando. Y siento que la que me falta reforzar también es leer, porque bueno, como yo también leo muy rápido, o sea, lo puedo leer rápido y lo entiendo, o sea, eso tengo esa habilidad, pero también me falta como mantener el hábito. Lo estoy también trabajando, pero me falta mantener el hábito. Ok, perfecto. Mira, esto que comentas, y a mí me pasó igual, ¿no? La idea de que el derecho es un sistema cerrado, asimilable a un juego de ajedrez, es una concepción, vamos a decirla, positivista. Ejemplo, Hart, en su concepto del derecho, asimila a la norma jurídica, al sistema jurídico,
precisamente como a un juego. Pero otros autores, como Friedrich Schauer, su libro Pensar como abogado, nos dice que no, que el derecho es un sistema abierto. Y entonces vamos a ir viendo, y a lo largo de tu desarrollo, de tu formación, vas a ir encontrando estas cuestiones. Y como bien te dice el autor, tú debes de tener tu propia ideología. No nos podemos quedar con lo que dice uno u otro, sino con el que a ti te convenza. Este autor, Schauer, es muy interesante la obra. Les mando los datos si quieren conseguirlo. Yo no había leído nada de él. Me cayó en las manos este libro que se llama precisamente Pensar como un abogado. El subtítulo es Una nueva introducción al razonamiento jurídico. Y este libro es el que les dejan leer en primer año de la carrera en la Facultad de Derecho en Harvard. Bueno, algunos, ¿verdad? No es el libro base, no es el libro cabecera, pero son de los libros que les dejan leer junto con La Senda del Derecho, con estos que les he mandado, porque ustedes dense cuenta que les van abriendo un poquito la visión de a lo que se van a enfrentar. Y esto es muy, muy importante. Entonces les mando los datos por quien lo guste, quien lo consiga. Le puede ir dando una lectura. Yo lo estoy leyendo porque voy a hacer una reseña de la obra. Me pareció muy interesante. Y ojalá y a ustedes también les guste. Bueno, ya solo me da tiempo de atender a Osvaldo, porque como les digo, me tengo que ir a otra reunión. Entonces, Osvaldo, te escucho, por favor, y los demás, el lunes, con todo gusto, los escucho. Por favor, Osvaldo. Buen día, profesor. Bueno, pues a mí también me gustó muchísimo la obra. Como mencionaba mi compañera, cuando vi que eran más de 200 páginas, dije, no, y como veía que tenía bastante texto, pensé que a lo mejor me iba a costar entenderlo, que iba a ser difícil para digerir la información. Pero la verdad me gustó bastante. Me sentí, por decirlo así, identificado hasta cuando iba con el transcurso de la lectura. Iba yo viendo las cosas que tenía pues que mejorar, que prácticamente son todas las que mencioné ahí. Pero pues me gustó mucho, me gusta cómo, por decirlo, al principio maneja que el abogado litigante es el que está en la cima de, pues ahora sí que de la pirámide de los abogados que hay, por decirlo, en el medio del derecho, que maneja el tres opciones. Yo al principio simplemente pues vi y que pues iba en la cima, pero después también con la lectura empecé a comprender el por qué, y pues la verdad creo que sí es algo muy difícil y que pues que se tiene que empezar a trabajar pues desde ayer, por decirlo así, en este aspecto. Me gusta mucho cómo compara él, como ya también lo han mencionado mis compañeros, en el caso de la aviación, cómo hay que resolver los problemas y ser rápidos, comparándolo con el ajedrez, analizar las posibles consecuencias que puede tener cada movimiento y pues como él lo dice, elegir el mejor movimiento, pues ahora sí que analizando de manera rápida. Me gusta también que, bueno, dice que hay que comprender tener conocimiento de varias materias como la historia. Bueno, aquí tal vez con nosotros no, bueno, sí, o sea, sí hay que analizar la historia, pero pues él en su sistema pues están basados también, el derecho está basado en los casos que se han dado, o sea, por eso es que tienen que estar analizando los casos. Entonces, por eso considero que es que él utilizaba o ponía como con mucho énfasis en la historia. La psicología para entender cómo piensan, pues en este caso, todas las personas con las que se relaciona el abogado litigante, sus clientes, los jueces y toda la manera, pues en cómo piensan las personas. Y fíjese este aspecto, cuando yo estudié mi segunda maestría en Argentina, yo tengo una maestría en Derecho Procesal. 2 años me dediqué a estudiar el proceso y ustedes lo quieren aprender en 6 meses. Y una materia que nos daban era psicología aplicada al proceso, que aquí en nuestra facultad, pues ni por error. Y ahí nos hablaban de todos estos aspectos, desde cómo tratar a tu cliente,
cómo tratar a tu colega, porque van a ver ustedes que un gran tirano del abogado postulante es su cliente. Y entonces todos esos detallitos son muy, muy importantes. Qué bueno que los estás identificando, Osvaldo. ¿Y cuáles son las habilidades que tienes y cuáles son las que te hacen falta pulir? Pues bueno, creo que me hacen falta pulir todas, pero creo que lo que tengo un poco más sería, por decirlo, la memoria. A veces no recuerdo exactamente o no es tanto esto, sino que a veces recuerdo cosas cuando las necesito. O sea, tengo como que esa habilidad de que si en determinado momento me suena algo, ahí lo recuerdo cuando tal vez al principio que hago un análisis de no sé, por ejemplo, en este caso de la lectura, me pongo a hacer el análisis de lo que voy a participar y a veces no me acuerdo de todo, pero suena alguna palabra clave o algo así y ahí viene a mi memoria luego, o sea, considero que eso sería como mi fuerte. Leer, anteriormente sí leía mucho, pero bueno, estudié otra carrera donde no hay que leer nada. Bueno, sí leer, pero pues no es muy común, no es muy habitual. Pues ahora sí que no, más que nada se requería práctica, estudié una ingeniería. Entonces ahí perdí como que mucho la práctica de la lectura. Y ahorita otra vez estoy comenzando, y bueno, también anteriormente no leía textos relacionados en este caso con el derecho, con la abogacía, nada relacionado con esto, sino como que otras cosas que también son muy útiles, pero sí considero que debo de empezar a leer mucho más y por eso es que me agradó mucho la lectura de este libro. También a mí a veces me cuesta mucho que cuando participo, tal vez no soy muy elocuente porque, no sé, en mi mente cuando yo estoy preparando lo que voy a decir, hasta yo me sorprendo de que veo un discurso muy bonito o algo así, pero ya cuando estoy participando creo que me preocupo más en estar pensando en los nervios que tengo por estar hablando en este caso, con usted y con mis compañeros, y se me olvida todo lo que ya había yo pensado y ya todo lo que había analizado. Creo que esa es otra parte que me falta, como que tener un poco más de seguridad y como un poco más una mente más fría, por decirlo así, o sea, para poderme calmar en estas situaciones. Ok, muy bien. Bueno, pues ya lo importante aquí es que vayan identificando estas cuestiones y las vayan puliendo. Bueno, entonces el próximo lunes iniciamos con nuestra siguiente, bueno, empezaríamos con Fernanda y de ahí para adelante, para las personas que me hacen falta. Nuevamente ofrezco una disculpa, tengo que retirarme una reunión. Les agradezco a todos y a toda su participación el día de hoy y nos vemos el día lunes. Tengan excelente resto de jornada y bonito fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias, Gracias, profesor. Nos vemos.